La seta que acabáis de ver es una seta de cuento, pero es una entre las más peligrosas y venenosas del mundo. Hola chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En este nuevo viaje os llevaré a descubrir un lugar mágico e único en todos los Pirineos. Un sitio origen de muchas historias y leyendas. Os enseñaré las famosas piscinas de los dioses, quizás el lugar más bonito de todos los Pirineos. Ubicado en el Valle de Estos, que es uno de los valles de origen glaciar que posee más variedad de flora de todos los Pirineos. Es uno de los pocos valles en España donde la mano del ser humano aún no ha penetrado de manera tan incisiva e invasiva. El lago más alto se encuentra a más de 2000 metros y es uno de los reyes paisajísticos de las montañas catalanas y aragonesas. Bienvenido en este viaje que nos llevará a descubrir lugares increíbles en las montañas vírgenes de los Pirineos. ¿Listos? ¡Empezamos el viaje! Espera, antes de empezar hemos visto que muchísimos de vosotros están mirando nuestros vídeos pero no están suscritos al canal. Así que, por favor chicos, a vosotros no os cambia nada, pero a nosotros nos hará una diferencia enorme porque podremos seguir publicando mucho más vídeos de contenido muy interesante y subir la calidad de los vídeos. Así que, si aún no lo has hecho y te están gustando nuestros vídeos y nos quieres echar una mano, suscríbete al canal. Ahora sí, comenzamos el viaje. Lo hemos conseguido. Después de 4 horas y media en coche desde Barcelona hemos encontrado tormenta, animales salvajes, accidentes, neblina, cualquier cosa. Llegamos hasta aquí, fue a la 1 más o menos de la noche. Tuve que montar la tienda de campaña como pude, con una tormenta, con la luz del coche, me faltaban cosas, pero bueno, da igual, hemos conseguido pasar la noche. Tuvimos mucho frío, también durante la noche empezó a llover y nos ha entrado agua en la tienda. Muchos imprevistos, pero que hacen que la aventura sea más bonita. Y nada, ahora un cappuccino italiano y estamos listos. Y hoy vamos a ver el ibón de Batiscieles y Escarpinosas. Son dos lagos de altura. ¡Wow! Es increíble. Los colores del autumno, el agua, el cielo, increíble, fantástico. ¡Qué bonita! ¡Wow! Esas son las clásicas casas de los Pirineos donde antes vivían a pastores y ahora la mayoría de estas están aquí abandonadas. ¡Qué penas!, ¿no? Vamos a ver si podemos entrar. Estas cabañas igual casi siempre están cerradas, pero quizá tenemos suerte. Sí, está abierta. ¡Wow! Espectacular. Esto se ha mantenido, diría, original, como eran antes. Estas casas eran utilizadas como refugio para pastores que vivían aquí. Miren aquí el fuego, chimenea. Miren aquí hay una vela para pasar las noches, unas parrillas. Y podemos ver arriba toda la madera, las vigas negras por el fuego, por el humo. Pero wow, qué pasada. Mirad aquí, increíble los colores del bosque. Hemos encontrado la fuente de coronas. Casi voy a probarle un poco de esta agua, fresquita. Empieza la temporada de las setas, pero como que no tengo ni idea si se puede comer o no. La recomendación es nunca tocarlos y nunca comerlos. Chicos, atención en este punto. La seta que acabáis de ver es una seta de cuento, pero es una entre las más peligrosas y venenosas del mundo. Su nombre es Amanita muscaria y a pesar de sus componentes tóxicos que ingeridos pueden provocar alucinaciones, mareos, vómitos, náuseas, depresión neurológicas y en algunos casos hasta la muerte, es una seta que se conoce y se utiliza en algunos tipos de medicaciones desde la antigüedad.
Era utilizada por sus efectos alucinógenos, pero también vigorizantes. En Siberia, por ejemplo, la conocían hace más de 6.000 años y la utilizaban para generar efectos de embriaguez. Y claramente la utilizaban principalmente los chamanes. Utilizaban esta seta también los vikingos, porque les permitía entrar en un estado de trance que les hacía insensible al dolor. Y gracias a eso se podían lanzar a la batalla sin escudos y con una terrible furia. Ojo, la manita muscaria tiene un característico color rojo con manchas blancas, pero en caso de fuerte lluvia y humedad, el color puede cambiar y pasar de rojo a amarillo o naranja. Así que no confiáis y no recoger seta si no las conocéis. Y si os encontráis esta seta durante una de vuestras rutas o excursiones, sacarle foto, mirarla, apreciarla, pero no comerla, no recogerla, no ingerirla, porque en grandes cantidades o también en pequeñas puede llevar a una persona al coma. Seguimos el viaje, que estamos a mitad de camino. Parecía un senderito tranquilito, con el paisaje y tal. Pues no, la subida se hace notar. Pero bueno, como decía mi profesor de latín, per aspera ad astram, a través de las dificultades llegaremos a las estrellas. Bueno, esperamos no morirnos antes. Ya, esta es la última cascada, estamos aquí en un puente y nos han dicho que después de este puente empieza la subida de la muerte y luego llegaremos a los lados. Vamos a ver si sobrevivimos. Qué fuerte. De un árbol único han salido 3 árboles. Espectacular naturaleza. Nos estamos casi muriendo, pero nos han dicho que faltan 100 metros al primer de los laguitos. El primero es pequeño, muy bonito, y luego después de media hora habrá el otro. Vamos a ver, un paso a la vez. Chen, 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 y hemos llegado al primero. Ibón de Batisielles. Wow, pequeñito, eso sí, pero increíble. La verdad es que nos ha costado mucho esfuerzo porque la ruta empieza haciendo muy suavecita y luego poco a poco sube y en un desnivel muy importante, hablamos de más de 500 metros. Pero también es verdad que una vez llegados aquí, el paisaje, las vistas, la tranquilidad, la armonía, la paz es realmente increíble y no tiene precio. Bueno, la verdad que aquí se está como Dios. Nos hubiera encantado quedarnos un poquito más, pero nos falta el segundo ibón, que es el ibón de Escarpinosa. Estará unos 40 minutos y segundo reto del día. ¿Lo conseguiremos? Lo intentamos. Vamos. ...35 minutos a destinación. El problema es que hay que ver quién calcula estos 35 minutos, porque con descansos y tal, dudo que sean 35 minutos reales, pero vamos a ver. Bueno, ya casi estamos, faltan 15 minutos, hemos llegado a más de 1900 metros de altura, casi 2000, y ya podemos ver también como el paisaje empieza un poco a cambiar, y la vegetación también. Seguimos. Estamos un poco preocupados por el tiempo, que como podéis ver han puesto lluvia y en teoría debería llover en 2 horas, pero en la montaña siempre puede cambiar, así que esperamos que no volver todos mojados. Wow, estos son los clásicos refugios de montañas, donde los pastores y tal se refugiaban con los animales en caso de lluvia o tormentas o en situaciones difíciles. Y la peculiaridad de esto es que, como podéis ver, son todas piedras, una arriba de la otra, sin ningún tipo de cemento, de mortero ni nada. Y a veces, mira, resultan ser más duradera y fuerte de algunas construcciones que hacemos hoy en día.
1998 metros y hemos conseguido 2000 metros. Vamos. El Ibón de Escarpines. La verdad es que ha sido muy duro, pero una vez que llegas aquí ya todo el cansancio, todos los sacrificios, ¿no?, que uno ha hecho para llegar se te van, y esta cara de tristeza, de cansancio se va y coge sitio, una sonrisa como esta, porque ¡buah!, el panorama es de verdad, te deja sin palabras. El color del agua, el verde, el contraste del verde de algunos árboles, de algunos pinos con otros tipos de plantas, de árboles que pierden las hojas, como esta roja aquí detrás. De verdad, hay pocos sitios parecidos a esto. Porque te sientes pequeño, ¿no? Y en estos lugares que admiras la naturaleza, lo bonito que es y la paz que te transmites. Así que de verdad, espero poder transmitiros realmente la sensación que podréis sentir vosotros cuando estaréis aquí. Y con este maravilloso paisaje del Ibón de Escarpinosa se acaba nuestro viaje. Espero que te haya gustado, que a través de este vídeo hayas podido descubrir un lugar muy bonito que no conocía, que pueda animarte a descubrir la montaña y la naturaleza y que hayas aprendido algo nuevo. Os quería daros las gracias por vuestro tiempo, para haber visto este vídeo, para vuestro feedback y comentarios, porque al final son las cosas que me motivan para poder seguir publicando vídeos, para poder seguir documentándome y para poder seguir aportando contenidos de calidad que os podrá ayudar a descubrir algo nuevo. Gracias de nuevo por creer en nosotros, regalarnos vuestro tiempo para mirar este vídeo y hasta la próxima semana. ¡Chao!